Hola mis queridos hermanos, que la paz del Señor Jesús esté con todos. Estoy aquí en vivo y quiero traer una enseñanza valiosa para tu vida. Tú que te sientes ahí, pon atención a los dolores de cabeza frecuentes. Tú que estás sintiendo un peso, una opresión, no sabes cómo explicarlo ni sabes cómo liberarte de eso. Quiero hablar contigo hoy sobre el nivel de batalla espiritual, que tal vez no vas a escuchar en ningún otro lugar. Te estoy diciendo algo que está pasando hoy, o tal vez pasó ayer, o ha pasado con frecuencia en tu vida. Así que ve dejando tu comentario ahí. Yo lo voy leyendo con calma. Mientras tanto, voy a traer un mensaje muy profundo sobre la batalla espiritual y te vas a identificar. Estoy seguro, hoy es día de liberación. Amén. Dios va a hacer un milagro. Voy a orar en un momento por ti y por tu casa, para que ningún mal te alcance. Y hoy quiero mostrarte que cuando Dios está a punto de hacer algo, el enemigo se levanta de una manera muy fuerte, pero se levanta para caer. Amén. Entonces ve dejando ahí tu petición de oración. Mira, Carlos dijo: Pastor, estoy enfrentando una batalla espiritual en mi matrimonio. Así es, hermanos, ¿cuántas personas, verdad? ¿Has estado pasando por luchas en la familia? Sé que no es fácil convivir, ¿verdad? Pero que Dios pueda darnos gracia. Es curioso que muchas veces pensamos que todo lo que vivimos en el mundo natural tenemos que resolverlo por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Dios no va a intervenir. Pero es interesante que Jesús dijo lo siguiente: Él no solo habló, sino que sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo y enseguida dijo: perdonen como yo los he perdonado, amen como yo los he amado. O sea, Jesús sabía que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos lograrlo. Por eso Él sopló sobre los discípulos el Espíritu. Entonces necesitamos, hermanos, contar con la ayuda de Dios. Sí, no sirve de nada que queramos resolver todo a nuestra manera, porque hay cosas que solo se resuelven cuando primero se solucionan en el mundo espiritual y luego se materializan aquí, en este plano terrenal. Por eso te aconsejo siempre orar antes de hablar con alguien, antes de tomar una decisión, antes de empezar. Te voy a contar un ejemplo que nos pasó cuando íbamos a participar en un evento. Déjame contarte, ¿vale? Íbamos a participar en un congreso de parejas y hermanos. Restaurar la familia es justo lo que el enemigo no quiere, ¿verdad? Entonces empezamos a orar, mi esposa y yo. No lo van a creer, hermanos. Esa noche, nuestros dos hijos, que todavía eran pequeñitos de 2 y 3 años, se despertaron a la misma hora, vomitando, hermanos. Si no hubiéramos estado ahí para ayudar, hasta podrían haberse ahogado con ese vómito. Fue algo muy fuerte. Cuando fuimos a participar en ese congreso de parejas, hermanos, empezamos a ministrar ahí sobre la vida de las parejas, contando mi testimonio sobre mi esposa, cómo nos conocimos. Mucha gente fue tocada ahí con la palabra, con la oración, y entonces llegamos al cuarto para dormir. No van a creer el nivel de batalla, y yo nunca había conocido nada parecido. Miren, ya fuimos 2 veces a Egipto, a Israel y en Egipto, hermanos. Desafortunadamente es un lugar que tiene mucha opresión, mucha adoración a otros ídolos, ¿verdad? Pero nunca había conocido ese nivel de batalla que enfrentamos. Y solo para explicarte, ¿verdad? Estábamos en Foz do Iguazú y cuando llegamos al cuarto, hermanos, mi esposa empezó a tener la presión alta. La presión bien alta, luego la presión bien baja. ¿Y qué pasó? No entendimos, ¿verdad? Ella tomó medicina, pero no mejoró. De repente empezó a sentir un frío muy fuerte y entonces se metió bajo la regadera, con el agua hirviendo, quemándose, y aún así no se resolvía. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que era algo espiritual, no físico. Empezamos a reprender, empezamos a echar fuera el mal y no van a creerlo, como si no fuera suficiente esa batalla espiritual. Una pariente de mi esposa le llamó diciendo que su mamá estaba endemoniada, que su mamá estaba maldiciendo, diciendo groserías fuertes, haciendo cosas absurdas. Y nosotros reprendimos por teléfono. Entonces no sabemos si esa batalla que estábamos enfrentando era solo por el congreso de parejas o si también era porque empezamos a reprender al demonio por teléfono. Fue una locura. Y cuando llegó la hora de dormir, hermanos, no pude dormir en absoluto. Híjole, era un ruido, como si alguien caminara en el cuarto y golpeara la pared. Eso ya era como a las 3, 4 de la mañana y yo, orando, me quedé de guardia.
Mi esposa podía dormir y yo prácticamente no dormí. Y entonces, al día siguiente lo hablamos con el liderazgo, ¿cierto? Encuentro de parejas, y ellos dijeron lo siguiente: pastor, esta región en la que estamos, lamentablemente, hay muchos asesinatos, hay muchos sacrificios, hay muchas cosas pesadas que usted ni siquiera sabe. Contaron que un pastor muy conocido en Brasil y su esposa, cuando él fue a ministrar sobre parejas, la esposa pasó los 4 días del congreso de parejas en el hospital. Hermano, ahí empezamos a entender que estábamos lidiando con un nivel de batalla más profundo. Y lo que quiero traerte aquí es exactamente sobre eso, porque a veces piensas que ni siquiera a Dios le importas y al diablo tampoco le interesa. Eres un cero a la izquierda, ¿sabes? No sabes el valor que tienes, tu alma es preciosa para el Señor. Entonces voy a traer aquí un nivel de batalla que el apóstol Pedro enfrentó poco antes de que Jesús fuera a la cruz. ¿Recuerdas que te lo mencioné antes? Cuando Dios está a punto de hacer algo grande, el enemigo se levanta con todas sus fuerzas. ¿Y qué sería ese algo grande? En este caso, aquí Jesús iba a ir a la cruz y el diablo no quería de ninguna manera, hermanos. Entonces incluso, ¿verdad? El diablo usó una vez poco antes. Aquí el diablo usó la boca de Pedro para decirle a Jesús: Jesús, tú no vas a ir a la cruz. Y Jesús dijo: ¿qué? Apártate, Satanás. Tú no tienes conocimiento de las cosas de Dios, solo conoces las cosas de los hombres, y no tienes parte alguna conmigo. Entonces el diablo usó la boca de Pedro porque Pedro era ese creyente a medias, digamos así, un creyente carnal, ¿verdad? Y mira aquí los comentarios. Aquí la hermana dijo algo que es verdad. Nos identificamos mucho con Pedro porque, aunque él tenía muchos defectos y nosotros también los tenemos, entonces al final, ¿verdad? Teniendo una conexión muy fuerte con él y con más hermanos. Este tipo de Pedro aquí es un Pedro en tratamiento, un Pedro que estaba en proceso. Por eso también tenemos que reflejarnos en él. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó en un solo día para más de 3.000 personas, de hecho, para miles de personas, y más de 3.000 se convirtieron. ¿También debemos tomar el lado bueno de Pedro después? Pero sé que mucha gente ya está dejando aquí los comentarios pidiendo oración. Vamos a orar en un momento, pero quiero leer para ti. Vamos directo al pasaje, que de hecho, antes de empezar, déjame solo pedirte un favor. Haz clic en el botón de me gusta, porque eso ayuda mucho a que YouTube lo comparta con más personas, e incluso mientras más comentarios dejes, eso también ayuda mucho. Y después, al final, si Dios toca tu corazón, comparte, porque así sé que más y más personas realmente van a ver este video. Amén. Te leeré lo que Jesús dijo en Lucas 22, versículos 31 al 34. El Señor Jesús dijo así. Mira, el Señor dijo: Simón, Simón, que en este caso es Pedro, ¿sí, en verdad? Simón Pedro, Satanás pidió para zarandear a cada uno de ustedes como trigo. Pero yo rogué en oración por ti, así es, yo rogué en oración por ti, para que tu fe no falle. Por lo tanto, cuando te hayas arrepentido y hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy listo para ir a la cárcel y hasta morir a tu lado. Y Jesús, sin embargo, respondió: Pedro, te voy a decir una cosa. Hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces diciendo que no me conoces. Hermanos, vamos a echarle un vistazo a esto. Lo primero es que Jesús dijo que estaba ocurriendo una batalla espiritual. Él dijo: mira, Satanás vino a pedirme permiso a mí. ¿Recuerdas que Satanás fue a pedirle permiso a Dios para poder tocar al siervo Job? De la misma manera, sí existe un tribunal, ¿verdad? Espiritual, donde el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Él es nuestro acusador, y cuando cometemos una falla, un error y no nos arrepentimos, la sangre de Jesús no nos purifica en ese momento. Entonces, ¿verdad? El diablo obtiene cierta legalidad, cierta autoridad, legalidad, ¿verdad? Él obtiene el derecho de poder entrar en la vida de la persona. Por eso es que siempre debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, pedirle ayuda a Dios para que nos libere del pecado, para que todas las puertas sean cerradas en nuestra vida. Amén. Tú que enfrentas opresión en tu casa, ¿verdad? A medida que te conté mi experiencia, tal vez te identificaste, tal vez tu casa es un lugar donde escuchas mucho zumbido, eso pasa mucho.
El diablo, él intenta quitarte la paz de todas las formas. Hay personas que escuchan voces, ven sombras. Todo eso, hermanos, necesita ser roto en oración, reprendido. Pero tienes que cerrar las puertas de tu corazón al pecado, tienes que caminar en santidad. Amén. Y entonces aquí Jesús dijo lo siguiente, Pedro: Satanás pidió zarandearlos a ustedes. Como el trigo, déjame explicarte algo aquí, porque en la época de Jesús el trigo venía mezclado con piedras, No era solo el trigo, ¿verdad? Al cosechar, el agricultor no obtenía solo trigo, sino sobre todo mucha paja, además de piedras y grava. ¿Entendiste? Entonces, el agricultor ponía en un colador, lo lanzaba hacia arriba para que el grano verdadero de trigo se quedara y esa paja ligera fuera llevada por el viento. ¿Entendiste? Entonces, ese era el propósito de colar. Con eso, el trigo firme se quedaba y todo lo que era paja se iba. ¿Qué quería hacer el diablo con eso? Él quería colar, o sea, sacudir, hasta que las debilidades de Pedro quedaran expuestas. Hermanos, el diablo, él quiere humillar a las personas, quiere que las personas sean descubiertas en sus peores errores. Entonces ese es el propósito del enemigo. Satanás quería que Pedro primero, que él perdiera su fe, que Pedro se desviara de los caminos del Señor, ¿verdad? Al perder su identidad. Te voy a mostrar lo que pasó después, ahí, en un momento. Él quería que Pedro perdiera su control, que él se quedara confundido, desesperado. Entonces, son niveles de batalla espiritual que ahora vamos a ver de una forma rápida para que entiendas que a veces está pasando exactamente así contigo. Satanás quería destruir el alma de Pedro. Al final de cuentas, eso es lo que él ya ha estado logrando hacer, de cierta forma, en tu vida. Por eso oraremos pronto, ¿de acuerdo? Hay mucha gente diciendo aquí que realmente está enfrentando una batalla, principalmente aquí, hermanos, una batalla en su mente. Hermanos, la mente es el campo de batalla, no hay otro lugar. Es aquí donde más somos atacados. Mira, te voy a mostrar aquí ahora. Entonces, ¿qué pasó? Porque recuerda que Jesús le dijo a Pedro lo que el diablo quería en ese momento. Pedro se levantó. Entonces, mira, ahí ya empezó la caída de Pedro, ya empezó ahí, fue así, hermano, solo fue cuesta abajo. Porque la primera tentación que el diablo trajo sobre Pedro fue que él tuvo una autoconfianza muy exagerada. Él confió demasiado en sí mismo, quizás se consideraba un supercreyente, ¿verdad? Él pensaba, no, tranquilo, yo soy fuerte, yo sé lo que estoy haciendo. Jesús, yo creo que usted está equivocado. Eso de batalla espiritual, yo creo que no tiene nada que ver. Y entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Señor, estoy listo en el versículo 33. Señor, estoy listo para ir contigo hasta la prisión y hasta morir a tu lado. Pero Jesús dijo, Pedro, no digas eso, hijo, no sabes nada, inocente. Te voy a decir una cosa hoy antes de que cante el gallo. Me habrás negado 3 veces, diciendo que no me conoces, hermanos de Jesús. Él sabía entonces lo que el diablo quería, él quería hacer. Pedro confiaba demasiado en sí mismo. ¿Tú también has confiado en exceso en ti mismo? Cuando le dices algo a alguien, lo dices así, Yo hice que sucediera, yo. Pones mucho ese yo en tus frases. Ten cuidado, porque ahí es donde empieza la caída. La Biblia dice que el orgullo precede a la caída. O sea, la persona que es orgullosa tiende a caer en cualquier momento. Hay una frase que me parece muy interesante, que dice así: la única virtud que cuando piensas que la tienes, ya la perdiste. ¿Sabes cuál es esa virtud? Es la humildad. Piensa conmigo, si empiezas a decir así, gracias a Dios yo soy una persona humilde, gracias a Dios yo soy muy humilde, mira cómo soy, yo soy bueno, hermanos. Alicia ya perdió su humildad y se volvió orgullosa y soberbia. Entonces, ten cuidado con esa confianza de más, no confíes, no confíes. Mira, ya he tomado tantas decisiones equivocadas, hermanos, por confiar demasiado en mí mismo. Recuerdo que una vez acababa de casarme con Thais y estaba muy confiado de que iba a ganar un buen dinero. Entrando a una empresa, empezando a trabajar en una empresa, solo que era una empresa de mercadeo multinivel, así que ya te imaginas, ¿no? Actualmente eso ya no existe, ahora solo venden cursos de mentoría, ¿verdad? Pero sí, de cierta forma es muy parecido a ese tipo de empresa, ¿sabes? Mi esposa no quería que entrara porque iba a tener que gastar dinero, que era casi todo lo que teníamos, eran como 3.000 reales en ese entonces y era prácticamente todo lo que teníamos.
Le dije, amor, es la oportunidad de duplicar o triplicar ese dinero, hermanos. Desafortunadamente lo perdí todo, porque confié demasiado en mí mismo. Ni siquiera oré, yo pensaba así. Ni siquiera voy a orar, porque si oro, puede que Dios tarde en responder. Y necesito tomar una decisión para hoy. Me caí del caballo, así que no confíes en ti mismo. Espero que aprendas con los errores de los demás. En vez de tener que aprender con tus propios errores, aprende con los errores aquí. Mira, que te traje, ¿de acuerdo? Luego vino el siguiente paso, un escalón más abajo, ¿verdad? Y que Pedro cayó. ¿Recuerdas lo que dije? Satanás siempre prueba, pide sacudir la fe de Pedro para ver si es un verdadero hombre de Dios. ¿Y sabes lo que pasó? Pedro actuó sin pensar. Mira, leímos el versículo 33, ahora voy a leer el versículo 50, Lucas 22, 50, dice así, ¿ok? Y uno de los discípulos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Hermanos, ¿quién fue ese discípulo? Era Pedro quien cortó la oreja del sumo. Porque cuando el soldado vino hasta arrestar a Jesús junto con Judas, Pedro pensó que eso era un absurdo. Y pensó, yo defenderé a Jesús hasta la muerte. Hermanos, ¿sabes a quién usa más el diablo? Personas que buscan resolver todo con fuerza y carecen de control emocional. ¿Sabes? Esa persona que grita mucho, se irrita y cualquier cosa le quita la paz, tiene un temperamento muy corto, es en ese momento cuando tenemos que tener cuidado, porque si no, nos convertimos en instrumentos del diablo, instrumentos del enemigo, ¿entiendes? Algunas personas son justicieras y buscan resolver todo, incluso toman el dolor ajeno. Eso es algo que ya te aconsejo aquí, de hecho, déjalo aquí en los comentarios. Si ya pasaste por eso, ¿qué pasa? Hay personas que toman el dolor de otros, alguien llega y te lo cuenta. Una injusticia que recibió, que cometieron contra ella. Entonces tomas el dolor de la persona, sufres junto con ella, quieres hacer justicia por ella, quieres resolverlo. Y ahí es cuando te perjudicas aún más. ¿Entendiste? Te lo digo en portugués para que comprendas. Tienes que tener cuidado porque el enemigo quiere destruir tanto a la otra persona como a ti. ¿Entiendes? Así que ten mucho cuidado de no irritarte demasiado. La Biblia dice, si te enojas, ten cuidado de no pecar. Hay un nivel en el que te enojas, pero enseguida te corriges, te equilibras, ¿entiendes? Si no lo haces, te vuelves instrumento del enemigo. Por eso algunos hermanos no pueden beber. La persona no puede poner ni un trago de cerveza en la boca, porque si no ya se altera, ahí ya no piensa más. Solo al día siguiente se va a dar cuenta de las tonterías que hizo, así que tenga mucho cuidado con eso. ¿Está bien? ¿Qué pasa? El alma de Pedro estaba siendo sacudida y estremecida, actuó sin pensar. Y entonces, a partir de ahí, empezó a pasar otra cosa. El diablo quiso alejar a Pedro de Jesús, porque en realidad Pedro era un cobarde, era un miedoso. Yo no lo juzgo porque así imagina. Jesús empezó a ser castigado. Los hombres arrestaron a Jesús, empezaron a escupir. Le colocaron una corona de espinas en el rostro, aunque algunos dicen que ni era corona. En el original era como un casco de espinas, o sea, cubría toda la cabeza, más de 50 espinas, perforando la cabeza de Jesús. Y Pedro pensó, ¿qué? Yo no voy, no estoy en eso, me voy a salir. Y entonces, mira lo que pasó. En el versículo 54 de Lucas 22 dice así, ¿ok? Entonces arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Hermanos, la Biblia incluye detalles que no son casualidad. Es ese momento en el que tú, por querer evitar problemas, por no querer molestar al mal, ¿sabes? Ahí, cuando alguien te llama para orar, para expulsar un demonio, para que hagas la obra de Dios, te da miedo. Porque sabes que el enemigo va a intentar atacarte, porque quieres salvar personas, liberar personas. ¿Recuerdas que te dije que fui al Congreso de Parejas y entonces vino una gran opresión, una gran batalla? ¿Por qué? Porque estábamos yendo allá, a ese lugar, con una misión de rescatar vidas, de restaurar matrimonios. Entonces tienes que estar muy protegido en oración, tienes que tener cuidado de no empezar a seguir a Jesús de lejos, sin que te des cuenta. Al final ya estás practicando esos pecados que ya habías vencido antes. Ya estás escuchando música del mundo, ya estás con esas amistades que sabes que no te van a llevar a nada bueno. Al contrario,
eso te va a llevar al pecado. ¿Ya estás entrando en contacto con personas por WhatsApp? Noviecitas, esa persona con la que solo sales. Tengan cuidado, hermanos, porque el diablo es astuto. Mira, yo sé que el Espíritu Santo está hablando aquí contigo. Déjame leer aquí los comentarios. Mira, aquí mucha gente está pasando por luchas, Dios mío. Hermanos, ¿sabes lo que pasa? Las personas necesitan afirmarse en la palabra. Por eso aquí en mi canal siempre me gusta traer una enseñanza bíblica antes de orar, porque si no pasa esto aquí. Mira, el propio Dios dijo allá en Oseas 4, versículo 6, «Mi pueblo sufre por falta de conocimiento». Hermanos, hay mucha gente aquí, mira, que le tiene mucho miedo al diablo. Claro, está enfrentando luchas y necesita oración. Hermano, solos no podemos, necesitamos apoyarnos. Por eso, todos los días hago la oración de la mañana a las 4 antes meridiano y la de la noche a las 6 post meridiem. Quiero mucho que estés conmigo porque eso te va a fortalecer espiritualmente de una manera así. Ni te imaginas lo bueno que es cuando alguien ora por nosotros, ¿verdad? Así que quiero orar por ti aquí todos los días. Continuemos, hermanos, estoy por terminar el mensaje y entraremos en oración. Mira cómo todo es un proceso, ¿verdad? Nada ni nadie cae por casualidad. Ibas caminando y caíste en un hoyo. No, primero tropiezas. Vas tropezando con piedritas. De repente, ya estás lejos de los caminos del Señor. Fue lo que le pasó a Pedro. Y entonces, en cuarto lugar, su identidad empezó a ser sacudida. Pedro entonces ya no sabía quién era. Ya no sabía si era creyente o no. Es en ese momento, hermanos, cuando tomamos las peores decisiones de nuestra vida. Es en ese momento cuando hacemos cosas sin pensar. Y nosotros lamentablemente tomamos decisiones que desagradan mucho el corazón de Dios. Creemos que no hay solución. ¿Sabes qué pasó? Revisando el versículo 57, una mujer afirma que Pedro es uno de los discípulos diciendo, «Tú eres uno de ellos, ¿no?» Y Pedro respondió, «Mujer, ni siquiera conozco a ese hombre». Miren la gravedad, hermanos. Miren el siguiente versículo, versículo 58. Más tarde, otro vio a Pedro y dijo, «Ah, ¿eres uno de ellos?» Y Pedro respondió, «Hombre, no soy yo». Y en el versículo 60 Pedro dijo, «No sé de qué estás hablando». Inmediatamente, mientras él aún hablaba, el gallo cantó, «Hermanos Pedro». En ese momento él ya estaba en el fondo del pozo, no podía empeorar. Él ya dijo, «Mira, no conozco a ese Jesús». Tuvo que hacer cosas que nunca imaginó para intentar tapar el hueco, para intentar huir del dolor del problema. Eso me recuerda mucho a David. ¿Recuerdas a David? Cuando David, él quería mucho acostarse con una mujer casada y sabía que el esposo de esa mujer era de su ejército. Era un hombre que amaba a David. Ese hombre, él respetaba mucho a David, pero David, como él lo quería tanto, ¿verdad? Hacía lo que quería. Él era tan impulsivo, tan apresurado, que de repente hizo algo que no quería de ninguna manera. Mandó al esposo de esa mujer al frente de la batalla, ¿se entiendes? ¿No? Para que muriera. Y al final, David embarazó a esa mujer, ¿entiendes? Antes de que el esposo muriera, hizo que él se acostara con su esposa. Él obligó al esposo a acostarse con su esposa para dar la impresión de que el hijo fuera de él, ¿entiendes? Entonces, o sea, un abismo llama a otro abismo, e incluso fue David quien dijo eso, un abismo llama a otro abismo. Hasta que el hijo de esa mujer murió, David sufrió las consecuencias, hermanos, los hijos, después de David, se levantaron contra él. O sea, una tragedia tras otra. No sé si conoces alguna familia así o tal vez tú estás pasando por eso. ¿Sabes esa familia que cada semana sale una noticia mala de ahí? Cada noticia es una bomba, es una noticia mala. Ni siquiera voy a dar ejemplos, tú ya sabes, pero quiero decir lo siguiente, llegó la hora de que ese mal termine en tu vida. Amén, estoy siendo profeta aquí ahora. Dios quiere destruir la fuerza del mal en tu vida y en tu familia. Aleluya, la Biblia dice, el propio Jesús dijo que Él vino para deshacer las obras del maligno, para eso se manifestó el Hijo de Dios, así que Él va a deshacer las obras de Satanás. Mira el desenlace de esta historia aquí, en los versículos 61 y 62. Entonces el Señor Jesús se volvió y miró directamente a Pedro, y en ese momento Pedro se acordó de las palabras del Señor.
antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Sí. Hermanos, aquí vemos que en ese momento la mirada de Jesús interrumpió la acción del enemigo, porque en ese momento Pedro recapacitó y lloró amargamente. Claro que fue un proceso ahí, después podemos hablar de eso en otro video, pero la verdad es que Pedro entendió que Jesús tenía razón. Pedro no era ese tipo fuerte y valiente que él pensaba que era. En realidad era un cobarde. Hermanos, qué bueno es cuando llegamos a este punto, cuando llegamos a la conclusión de que sin Dios no somos nada, sin Jesús no podemos hacer nada, sin Jesús estamos perdidos. Somos el peor tipo de personas, somos los más pecadores de todos. Entonces, que puedas llegar a esa conclusión, así que vamos a orar. Si este mensaje te tocó, hermanos, estoy seguro. Dios no se equivoca. Yo puedo fallar, pero Él no. Si muchos de ustedes que están aquí hoy están pasando por este tipo de batalla, dejen sus comentarios aquí. Sé que muchos están enfrentando este nivel de batalla. Es el nivel más profundo. Pero Dios va a romper el poder del mal. Porque cuando Él libera una palabra, cuando Él dirige una palabra, esa palabra no regresa vacía. Él puso este mensaje en mi corazón. No pensaba en ello, pero Dios me lo mostró. Muchos. Ustedes ahí, demasiado ansiosos, ya se acabaron todas las uñas, vienen a morderse las uñas así. Oh, Incontrolável. dolor de cabeza frecuente e incontrolable. Hermano, esos son ataques espirituales. Estás en una batalla espiritual. Entonces ahora quiero orar y al final, por favor, comparte este mensaje, esta oración, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos y vamos a orar. Aleluya, Señor, mi Dios y mi Padre, estamos aquí en tu presencia. En este momento queremos agradecerte por esta palabra. Dios, esta palabra vino quemando nuestro corazón como una flecha. Dio en el blanco. Padre, te agradezco una vez más porque tú eres el dueño de este canal, tú eres el dueño de este ministerio. Tú me llamaste hace 13 años para hacer esta obra y te agradezco porque tú me has sostenido. No es por mi fuerza, Padre, ya debería haberlo hecho. Desistido. Varias veces el enemigo se levantó, pero tú diste la victoria, gracias mi Dios, porque creo que toda la bonanza va a venir. Creo que después de esta tormenta vendrá un tiempo de bonanza y yo profetizo eso en la vida de mis hermanos. Padre, sé que cuando van a hacer algo grande o nuevo, el enemigo se levanta con todo su poder. Y yo te pido aquí ahora, Señor, que liberes tu bendición, libera el favor sobre tu hijo y tu hija. Dios, en medio de esta batalla espiritual, yo declaro la victoria del Señor. Reprendo ahora toda fuerza maligna, toda opresión que se está levantando contra este hombre y esta mujer. La reprendo ahora. Sal ahora todo dolor de cabeza, toda ansiedad exagerada, toda depresión, todo desánimo, que esa tristeza fuerte caiga por tierra. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, pon tu mano en el corazón de esta mujer, en el corazón de este hombre, en ese corazón desesperado. La persona piensa que va a morir, piensa que va a tener un ataque cardíaco. Yo reprendo ese ataque, yo reprendo esa batalla espiritual sobre la vida de esa persona. En el nombre de Jesús, Jesús, pon tu paz ahora. Llena, Señor, el corazón de paz, de calma. Oh, mi Dios y mi Padre, envía tus ángeles ahí, Señor, alrededor de esa persona y familia. Padre, oramos por los cónyuges, por los hijos, por los padres, por los amigos. Señor, ten misericordia de esas personas. Están ciegas espiritualmente y muchas veces el mal que causan no lo comprenden porque están ciegas espiritualmente. Pero te pido ahora, Jesús, que hagas un milagro y que traigas conversión, Padre, salvación dentro de esa casa. Es lo que te pido y te agradezco. Acampa a tus ángeles, Señor, cubre con tu sangre, Jesús, a cada familiar, a cada persona, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya, oh mis hermanos, amén. Estoy aquí creyendo con todo mi corazón que Dios hizo el milagro en tu vida. No te desanimes ni dejes de luchar. Dios está contigo y el cielo cuenta contigo para darte la victoria. Pero para eso no puedes retroceder. Está bien, entonces les agradezco mucho a ustedes que participaron, a ustedes que dejaron comentarios. Quiero mucho que Dios complete esta buena obra que comenzó en tu vida, que Dios te bendiga. Haz clic en la flechita que apunta a la derecha, que está aquí abajo del video, y compártelo en WhatsApp. Y tú que aún no estás suscrito, suscríbete.
Activa la campanita, quiero apoyarte cada día en tu camino con Dios. Juntos somos más fuertes. Dios te bendiga. Un gran abrazo y quédate en la paz del Señor.